Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios primeramente porque durante toda esta semana hemos visto sus maravillas y gracias a Él podemos terminar esta semana con su bendición. Del hecho de poder mirar un plato en la casa, como decían los judíos cada vez que concluían los sábados. Alabado sea el nombre de Jehová, porque al mirar la comida en el plato ya representa un milagro. Así que gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de terminar la semana, de mirar sus maravillas y concluir este día al contemplar la noche con su bendición. También queremos felicitarlos porque durante todas las semanas nos han estado acompañando y queremos que cada experiencia que podamos tener al estudiar la palabra de Dios, ahí donde estamos, en casita, en el trabajo o con la familia, recuerde que mientras usted y yo abrimos su palabra, somos expuestos a una verdad especial que cambia corazones, transforma vidas y nos prepara para el sueño mayor que es encontrarnos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Así que queremos en esta noche tener un estudio más y ahí donde está usted voy a invitarlo que número uno puede acercarse, tomar su Biblia, esa parte es importante. Y número dos, podamos prepararnos para escuchar no la voz de un orador, de un servidor, sino podamos escuchar la voz de Dios en esta noche. Así que voy a invitarlo a que cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, cariñoso Dios, por la oportunidad que nos das de poder concluir una semana con tu bendición. Queremos abrir tu palabra. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a hacer lo mejor para nuestra vida. Lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar y quiero iniciar desde una perspectiva, o más bien desde una historia que ha sonado por mucho tiempo. Hace algunos años atrás, recuerdo que se publicó en una revista la historia de un hombre en el año del 2014 que llamó mucho la atención. Este caballero se llamó Hirón Onoda. A lo mejor usted ha leído o en algún momento escuchado alguna de sus experiencias. Este hombre fue un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial que se alistó como un oficial de inteligencia. La historia de él habla un poquito y quiero contextualizarla. En 1944 se enlistó en Lubao, en Filipinas, con una orden sencilla que le dijo su superior, que bajo ninguna circunstancia podía rendirse o en caso de que el enemigo luchara y venciera esa zona, la única forma de poder regresar a casa era o ganando o quitándose la vida. Perdón, usted conoce la historia, los aliados empezaron a avanzar y con él, bueno, poco a poco empezaron a llegar ciertas situaciones como propaganda. Usted va a recordar que en aquellos años, la Segunda Guerra Mundial, se ocupaban medios de noticias o de comunicación a través de aviones tirando papelitos. Y por ahí en el año de 1950, ya 6 años después de la guerra, curiosamente empezaron a llegar a esa zona donde estaba Hirón Onoda, mensajes donde estaba diciendo que la guerra ya estaba por concluir, que los aliados estaban ganando. Sin embargo, muchos de sus compañeros no creían esa situación, pero conforme fueron viendo las evidencias, poco a poco se acercaban a Hirón y le preguntaban que qué pensaba él. Y desde ahí él comentaba que esos eran noticias falsas. Sin embargo, él decidió seguir luchando. Del año de 1950 en adelante, usted conoce la historia, la guerra empezó a concluir, muchos empezaron a regresar a sus hogares, pero Hirón decidió no regresar a su casa. Decidió mantenerse listo. Y contaba la revista y ese artículo que habló de su historia, que Hirón permaneció ahí firme, listo para la batalla. En 1950, curiosamente, lo dieron por muerto en el ejército y dijeron que ya no había forma de que él regresara. Pero por aquí la situación que llamó la atención de los medios, porque en 1974, ya estamos hablando ya casi 30 años después de haber concluido la guerra, un hombre que estaba caminando por esa zona haciendo turismo, lo encontró a Hirón todavía listo con su uniforme, su fusil, a la expectativa de concluir una batalla. Muchos escribieron el asunto de que este caballero, cuando lo encontró, hizo lo posible por tratar de convencerlo de que la guerra había terminado, pero Hirón decidió mantenerse firme en su trinchera,
bajo ninguna circunstancia. Así que se montó todo un escenario y usted va a recordar un poquito de su historia, hasta tal punto que tuvieron que buscar al general, el general Taniguchi, que había sido quien le había dado esa indicación de no poder regresar sino ganando o muriendo, para que fuera él personalmente y le aclarara que la guerra ya había terminado. Así que en el año 2014 se dio a conocer esta historia. Para muchos fue una historia de motivación, de decir, bueno, miren, por 30 años, aunque ya había terminado la guerra, no se dio por vencido, se mantuvo firme, nunca se dio su trinchera. Pero aquí es donde quiero llevar esta historia a un segundo nivel. Pensar sobre la inutilidad del sufrimiento cuando desaparece su causa. Y hacer la siguiente pregunta que me llena siempre al respecto a la reflexión. Si ya no había una guerra, ¿por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir ahí en esa trinchera? Me imagino a Irón que no se levantaba cada mañana como un campamento. Y había noches que él no dormía. Pero la pregunta es ¿por qué? Si la guerra ya había terminado, ¿qué necesidad de seguir sufriendo? Quisiera recordar un principio importante, porque cuando alguien sufre, sufre realmente. Nadie sufre de una manera voluntaria, es un aspecto paradójico. Normalmente, cuando viene el sufrimiento, viene acompañado con él la autocompasión, ¿no? A lo mejor usted y yo hemos visitado a alguien que vive del sufrimiento, de aquella persona que dice, bueno, soy Eliel, el que despidieron, el que era malo, el que sufrió. Y usted se sienta a charlar y en esa charla de la persona, lo único que escucha es de lo malo que lo ha tratado la vida. Ese es el concepto de la autocompasión. Y de paso, hay un libro que me llamó la atención porque decía que la autocompasión tiende a deteriorar el carácter, porque es algo que consume, estropea la felicidad. Y me pongo a pensar también en lo que se puede reconstruir la identidad en el aspecto personal. Y aquí quiero entrar de lleno al aspecto bíblico. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, en el verso 13, Pablo escribió lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Pablo marcó una línea y prosiguió. Disculpen, tengo un poquito la tos en la garganta, así que voy a tratar de continuar y disculpen si aparece ahí un tosido que no está programado. Bueno, quiero centrar la atención en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a analizar esta historia. Me llama la atención porque usted conoce la historia, y si no, voy a invitarlo a que lo lea en casa, porque el capítulo 20 es la continuación de lo que estaba pasando. Jesús había sido llevado prisionero, lo habían crucificado, había muerto. Y Juan capítulo 20, junto con los otros evangelios, nos pone en el escenario de lo que había sucedido. Primero, usted va a recordar, primero llegó María a la tumba y se marchó a ver a los discípulos. Luego llegaron las otras mujeres y encontraron a los ángeles, conforme mencionan los otros evangelios. Luego llegó Pedro con Juan y con María atrás. Se marcharon, Pedro y Juan, usted va a recordar la historia, y quedó María sola. Ahora, nos quedamos en ese momento porque dice el versículo 11. Mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 11. Sígame con su Biblia. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, atentos con esa frasecita, mujer, ¿por qué lloras? Qué interesante pregunta. Imaginémonos la pregunta desde la perspectiva no de María, porque sería fácil interpretar aparentemente el concepto de María. Pero ¿por qué los ángeles hicieron esa pregunta? Bueno, tendríamos que recordar que aquellos ángeles que estaban ahí habían sido testigos ¿de qué? Del día que Lucifer se reveló en el cielo. Los ángeles que estaban ahí en la tumba, sentado uno a la cabecera y el otro a los pies, habían sido testigos cuando Adán abrió sus ojos y Eva fue creada. Habían sido testigos de los 400 años de la situación de la historia de Israel. Habían sido testigos del exilio del pueblo de Dios. Habían sido testigos de toda la situación de los años pasados. Habían sido testigos esos ángeles del día cuando se escuchó en el cielo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Habían visto la encarnación de Cristo, su ministerio, el día que fue crucificado. Incluso fueron testigos de esa mañana de domingo especial cuando Jesús había resucitado. En pocas palabras, para todo el universo había felicidad.
El universo tenía júbilo porque por fin el hombre así había sido rescatado. Y eran buenas noticias para el cielo. El cielo estaba feliz. Por eso me llama la atención, ejemplo, muchos de los comentaristas, y leo un comentario bíblico, escriben lo siguiente, leo uno: mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todos, para todo el cielo, era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes a lo que ellos esperaban que no lo podían creer. Ahora, aquí hay un contraste, querido amigo que nos escuchas, porque tenemos un contraste entre la vivencia del cielo y la ocasión de nuestra realidad en la tierra. Es decir, tenían los datos correctos, tenían toda la información correcta, pero queriendo no sufrir, pero sufrían. De repente aparece esta mujer, María, la conocemos muy bien, una mujer que había sido rescatada, amada, y le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta desde la perspectiva celestial? Porque estaba cargada de mucha información. Los ángeles estaban preguntándole, María, ¿lloras por ti? ¿Lloras por tus sueños? ¿Lloras por tus expectativas? ¿Lloras por Jesús? ¿Porque te dé lástima? En pocas palabras, María, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué estás llorando? Y mira lo que dice el versículo 13. Y dijeron, otra vez, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Ahora, yo le pregunto a usted, que ya conoce esta historia, ¿eso era una realidad o era una mentira? Muy bien, yo sé que le acaba de atinar. Era una mentira, porque María ni siquiera lo sabía, se lo estaba imaginando. Esa era su explicación. En ocasiones podemos montarnos nuestra propia escena, por eso lloramos, por eso no avanzamos. Y María se sintió de esa manera. Dijo, seguramente se lo llevaron los romanos, se robaron el cuerpo de mi Señor, esos romanos malos, y empezó a pensar todo menos lo que se le estaba preguntando. Dice el verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y le preguntaba, y mire qué pregunta hace Jesús. Verso 15, Jesús le dijo, mujer, otra vez, ¿por qué lloras? Y Jesús agrega, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Así que se aparece Jesús y piensa que es el hortelano, el sepultero, cuando confundes a Dios con el sepultero. No conoció a Jesús, no escuchó, no lo vio. Y yo me pongo a pensar, cuando Dios te habla pero no lo reconoces. En todos los comentarios, y usted mismo, no necesita ir tampoco a los comentarios bíblicos, usted puede llegar a la misma conclusión. María estaba confundida, tenía un gran dolor, pero sabes, yo he aprendido algo durante todos estos años. Un servidor es pastor de la iglesia adventista y me ha tocado ministrar incontables funerales. Y yo recuerdo una ocasión el caso de una jovencita de 15 años que me mandó a traer y me dijo, pastor, quiero que venga a visitarme porque tenía un grave problema en sus riñones. La familia era escasa de recursos, no podían llevarla al hospital. Fui, visité, oré con ella, le puse las manos y le pedimos al Señor que hubiera un milagro. A los 2 meses que yo regresé a visitarla, por la retención de líquidos, aquella jovencita ya no se podía levantar. Estaba totalmente hinchada, los dolores eran intensos. Me decía, pastor, ore, porque al final no hay forma, y aunque se buscaba la forma de poder ayudar, no era suficiente para todo el tratamiento médico que ella necesitaba. Cuando yo regresé 2 meses después de esa visita, aquella jovencita ya estaba irreconocible. Su condición física había cambiado totalmente. Ella a los pocos días falleció. Y yo noté algo después de que di el primer mensaje. La familia llegó, se asomaba en la tumba, en ese ataúd, de madera, y decían, mi hija, mi prima, mi sobrina, mi ser querido, la conocían a pesar de los cambios que había tenido. Y yo me pongo a pensar, y querido amigo, te pongo la siguiente pregunta también. ¿Por qué María no reconoció a Jesús? ¿Por qué María no vio a Jesús que estaba delante de ella? No era la tristeza, no era el dolor, porque en todos los funerales que he oficiado, todos miran y conocen a sus seres queridos. Pero ¿qué le impidió a María no comprender, no mirar a Jesús que estaba delante de él? ¿Sabes? La respuesta es muy interesante en el aspecto bíblico, porque María no buscaba a Jesús, aunque ella lo tenía delante. María buscaba un cadáver.
María buscaba un Jesús muerto, al del viernes, un muerto para seguir llorando porque quería seguir llorando. Por eso no reconoció al Jesús vivo. Porque a veces vivimos como si Jesús estuviera muerto, como si no fuera una realidad, discutiendo con todo el mundo, incluso no había motivos para sufrir, pero ella quería seguir sufriendo. Y aquí es donde entramos en un aspecto práctico. Porque el cristianismo, insisto, cristianismo es aquel que decide seguir a Cristo. ¿Qué tipo de cristianismo se puede vivir? El problema no es aquello que se vive por fuera, en una iglesia, ahí en tu comunidad, en el grupo religioso. El problema a veces creemos que viene de afuera y nos afecta a nosotros, pero la realidad bíblica es que nos muestra un asunto interesante, que el principal problema que enfrenta el cristianismo no es por fuera, sino está por cada corazón, en la falta de fe, en la autocompasión, centrados en nuestra propia realidad, totalmente confundidos, planteando nuestros propios sueños, discutiendo incluso con los ángeles, hasta que Jesús le dijo, ya no es tiempo de llorar. ¿Sabes? El aspecto bíblico nos dice que es bueno llorar a su tiempo. Hay varios matices. Usted va a recordar cuando Jesús lloró también a su tiempo en la tumba de Lázaro, delante de Jerusalén. Hubo momentos especiales, pero llegó el momento cuando nos dice, ya ha pasado el tiempo, y gracias a esta realidad, todo llanto será resuelto, toda lágrima será secada, todo dolor será consolado. Mira lo que dice el verso 16. Jesús le dijo a María, tal vez nos haría falta unos emoticones para ponerle emoción ahí. Volviéndose ella le dijo, sigue leyendo, verso 16, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Así que, mira lo que interesante texto, ¿no? Porque María fue a dar el Evangelio a los discípulos y ahí empezó la iglesia. Las buenas noticias. Es como si Jesús llegara y te dijera, oye Eliel, un servidor se llama Eliel, y yo le dijera, ¿qué? Deja de llorar, deja de preocuparte, deja de sufrir de esa manera. Y entonces todo cobra sentido. Nos señala la ciudad, nos dice tranquilo, ve aquí, ve allá, nos da las buenas noticias. Saben, hay una escritora que me llama la atención, la escritora ya se apellida White. En un libro llamado El Desierto de las Gentes, se lo recomiendo, dice lo siguiente, y todo el tiempo podían haber estado regocijándose con el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaban tan llenos de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Y aquí me pongo a pensar, ¿cuántos están haciendo esto todavía? Lo mismo que los discípulos. Y repiten desesperadamente lo que decía María, han llevado a mi Señor y no sé hasta dónde lo he puesto. ¿A cuántos podría hablarnos el Señor y dirigirnos esas palabras? ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Porque está a nuestro lado, está ahí, pero nuestros ojos cegados por el dolor, por nuestra autosuficiencia, nuestra autocompasión, por las lágrimas de nuestro corazón, nos impide verlo. Les habla, pero no lo entendemos. Yo sé que hay mucho dolor, querido, a nuestro alrededor. Todo en nuestro mundo es un desastre. Y ahí está Jesús llorando con nosotros. Pero hay una buena noticia, contada hoy, que Jesús ha resucitado, que Jesús volverá pronto. Y aquí es donde se fundamenta nuestra fe. En medio de los conflictos, en medio de las guerras, en medio de las pandemias que se han vivido, en medio del dolor, en medio de la desesperación. Y gracias a todo esto, nuestra vida cobra sentido. Ojalá, querido, que al leer este tipo de historias en el pasado pueda motivarnos a contemplar con esperanza el futuro, a no olvidarnos que el mundo no se centra en nosotros, sino que Dios te ha llamado a ti y a mí para decirles a otros lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que tú has aprendido de Él, y que esa gran verdad del Evangelio en tu vida pueda alcanzar a otro que está desesperado. Ojalá puedas tomar tu Biblia y un día visitar a alguien y decirle, mira, quiero enseñarte a un Dios de vida, a un Dios de amor, que es capaz de cambiar cada corazón. Y veamos pronto más personas tomando decisiones en un Cristo que está tan cerca de nosotros, pero que muchos por sus lágrimas no lo ven. Que el Señor te bendiga donde quiera que estés, comparte estos mensajes y que el Señor haga maravillas en ti y en tus familias. Vamos a orar una vez más, así que voy a invitarte a que cierres los ojos y vamos a pedir la dirección de Dios
para concluir este mensaje. Gracias te damos, cariñoso Dios, porque hay tanto que aprender. Puedes estar a nuestro lado, pero discúlpanos, Señor, si te hemos confundido con el sepultero. Estás ahí, preguntándonos por qué lloramos, cuando tu gracia, Señor, tu amor, son la suficiente evidencia para decirnos que estás ahí a nuestro lado, supliendo nuestras necesidades, proveyéndonos vida y que nunca estaremos solos. Dirige a quienes nos escuchan, también a quienes escucharán este mensaje en algún momento, y que cada día al abrir tu palabra podamos aprender más de ti. Quédate con nosotros, lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Me dio gusto verlos también, saludarlos a través de este medio, y esperamos que pronto podamos volver a escuchar un mensaje más. Que el Señor les bendiga y dejamos este espacio para quienes dirigen este programa especial. Feliz noche y feliz sábado. Hasta mañana.